Muy buenos días, ingeniero David Monteros. Me presento, mi nombre es María Tonat. Pertenezco al área de nivelación en la Universidad Estatal de Bolívar, en el área de educación inicial. Bueno, les voy a relatar una breve introducción con respecto al tema de 360. Este se refiere al ex penal García Moreno. Como todos muchos saben, el ex penal García Moreno tuvo el objetivo de ser un centro de rehabilitación para personas que cometieron algún delito. Pero si nos ponemos a la realidad, muchas personas sí hubo que lograron sobresalir, salieron del centro penitenciario con una profesión y lograron superarse en la vida. Pero la mayoría de las personas siguió delinquiendo a pesar de ya haber salido y haber obtenido su libertad. Además de eso, hubieron ciertas irregularidades. Por ejemplo, hubieron privilegios en ciertos de los pabellones para ciertos reos, se podría decir. Además de eso, si nos centramos un poquito más en la historia, eh, van a haber relatos sumamente trágicos con respecto a la vivencia de este centro penitenciario. A continuación, les voy a dar una breve socialización con mis compañeros con respecto a este tema. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, licenciado. A continuación les vamos a dar una breve socialización con respecto al ex penal García Moreno, mediante unas preguntas que les voy a hacer a mis compañeras. Bueno, la primera pregunta va para mi compañera Grace Benavides y dice así: ¿por qué es catalogada al penal García Moreno como puertas del infierno? Buenos días, ingeniero. Al penal García Moreno es catalogado como puertas del infierno, ya que acentrándonos hacia el penal, nos daremos cuenta que cada paso que damos hacia los pasillos, celdas y pabellones, veremos reflejados el dolor, la angustia y la tristeza, ya que son violentados los derechos de privacidad del interno. Pese a que existía una dirección de rehabilitación social donde los internos pedían ser escuchados a gritos, pero estas peticiones no eran. Entonces, por esta razón, los internos se tomaban los centros de rehabilitación y tomando como rehenes a los guías penitenciarios. Ellos lo hacían esto porque vivían en condiciones infrahumanas. Entonces pedían ser escuchados y de tal manera que no fueron. Es aquí donde el encierro día a día no se veía pasar y se hacía una eternidad. Gracias. Muchísimas gracias, Grace. Bueno, vamos con la segunda pregunta y esta pregunta corresponde a mi compañera Liliana Berrones y dice así: ¿por qué algunos reos tuvieron privilegios dentro del ex penal? Muy buenos días, licenciado David Montero. Los internos de pabellón tenían privilegios porque no cogían su rancho y tenían su propia comida, como sus comodidades, como tenían una televisión, una cocina, entre otros. Como decir, tenían su habitación propia, a diferentes a los demás rebeliones y estaban mezclados como abogados, diputados, narcotraficantes y revolucionarios, como el pabellón A y E, A y B, no tenían comunidades ni privilegios para como entre otros. Gracias. Listo, muchas gracias por tu apreciación, Liliana. Bueno, vamos con la tercera pregunta y esta es para mi compañera Betsy Cacao. Y la pregunta dice así: ¿cuál es la escalofriante aventura en el ex penal García Moreno? Muy buenos días, ingeniero. Y respondiendo a tu pregunta, María,
Esto está basado en los historiadores quienes se atrevieron a encerrarse en los mismos muros y ahora son los verdaderos protagonistas de esta historia, que intenta dar a conocer el periodo más oscuro de la prisión, bajo las más estrictas disciplinas y trato cruel. La prisión lleva el nombre del presidente ecuatoriano asesinado, Gabriel García Moreno. Algunas experiencias. Estas dos personas nos dan a conocer a través de este proyecto llamado el Turismo Negro, que los visitantes pueden conocer distintas visiones de la vida carcelarias, como la vida de los guardias, de los familiares y de los penitenciarios. También Maya, un joven de 15 años, él participó en el recorrido por curiosidad con un grupo de amigos. La experiencia para él fue diferente y desde ese entonces comenzó a valorar su libertad. Esto es para que aprendamos a querernos a nosotros mismos, apreciando la libertad que nos corresponde a cada uno y de esta manera vivir tranquila y feliz. Gracias. Muchísimas gracias, Betsy, por tu apreciación. Bueno, la cuarta pregunta es para mi compañera Marcia Guachela y la pregunta dice así: ¿qué aspectos negativos y positivos rescatas tú del ex penal? Muy buenos días, ingeniero David Montero. El aspecto positivo: cuando el ex cárcel García Moreno fue construido como un centro de rehabilitación para ayudar a los PPL o presos y así lograr que sean buenas personas en el futuro. Aspecto negativo: es cuando ingresaban los nuevos presos, eran discriminados y recibían frases traumáticas como carne fresca. Hoy día, envíalo a mi celda. Esto provocaba en muchos casos la muerte o que se convirtieran en personas transexuales. Y esto basaba con la complicidad de los guías penitenciarios. Una conclusión sería: en el ex cárcel García Moreno fue creado para ayudar a las personas y convirtió en un centro de maldad, porque había el PPL peligrosos de los políticos corruptos, violadores, narcotraficantes y personas inocentes. Gracias. Gracias, Marcia, por tu apreciación. Bueno, vamos con la quinta pregunta, que es para mi compañera Jennifer Alarcón. Y dice así: ¿por qué en la actualidad al ex penal García Moreno se lo transformó en un centro de exposiciones? Buenos días, ingeniero David Monteros. Respondiendo a tu pregunta, el expenal García Moreno estaba inhabilitado y le llevaron a la Tacunga, pero desde un principio se iba a realizar un hotel en la zona de San Roque. Como todos saben, San Roque es una zona muy peligrosa, entonces se realizó un museo de un centro de exposiciones para que toda la gente visualice lo que conlleva la cárcel, que tanta historia tiene, como la historia de Eloy Alfaro, que el 28 de enero de 1912 una turba ingresó, lo mató y lo arrastró hasta el Elegido. Se conoce la historia como la hoguera bárbara. Desde entonces nadie utiliza la celda de Eloy Alfaro y se convirtió en una suerte de museo dentro de la cárcel. Detrás de estas paredes, personas pagaron sus penas, como políticos, revolucionarios, expresidentes, asesinos, ladrones, violadores, narcotraficantes, banqueros y posiblemente personas inocentes. Muchas gracias. Excelente análisis, Jenny. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta 6 es para mi compañera Evelyn Barragán. Y la pregunta consiste así: dentro de las necesidades, ¿cuál crees que fueron primordiales y fueron restringidas dentro del ex penal? Buenos días, ingeniero David Monteros. Las necesidades de las personas privadas de libertad es que les hacen falta en los derechos porque necesitaban ser escuchados, también por la falta de recursos económicos para renovar el ex penal García Moreno, también las necesidades de estudios para poder modernizar todo un barrio por un hotel de 5 estrellas y transformarlos en una zona turística.
necesidades en especialistas para poder cumplir con una buena rehabilitación hacia las personas privadas de libertad. También hacían falta los recursos de higiene en los cuartos habitados, la falta de necesidad de control anticorrupción para evitar escapes de la prisión. También hacía falta la necesidad de reforzamiento en los patios para evitar escapes por los últimos túneles y la necesidad de conocimientos en la política para pagar indemnizaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu apreciación. Vamos con la séptima pregunta. La séptima pregunta es para mi compañera Oded Albia. Y la pregunta dice así. ¿Qué rescatarías del traslado masivo en la penitenciaría García Moreno y qué impacto causó a sus familiares? Buenos días, ingeniero David Monteros. Yo rescataría de la penitenciaría García Moreno son los artículos de aseo personal, una mudada de ropa y lo más importante sería las medicinas de las personas PPL. Entre esas están las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas y las personas con enfermedades catastróficas. El impacto que causó en los familiares fue la angustia en viajar 2 horas, en llevar los alimentos para sus familiares, en no conocer el área donde fueron trasladados sus familiares para visitarlos. Inclusive realizaron protestas con carteles donde expresaban la siguiente frase: no al traslado indigno. Gracias. Muchísimas gracias a Oded. A mí me correspondió la última pregunta. Y la pregunta dice así. ¿Qué piensas acerca que los privados de la libertad optaron por las drogas como una solución para su soledad? Con respecto a esta pregunta, haciendo un breve paréntesis, quiero recalcar que las drogas en sí, en la vida cotidiana, en la vida diaria que nosotros llevamos, muchas personas optan por esto, ya sea porque lo excusan de cierta manera con problemas familiares, con problemas del diario vivir que tienen, problemas por el enamorado, etc. Cabe recalcar que las drogas en sí han jugado un papel muy fundamental en la vida de cada uno de los ciudadanos. Hablando netamente de lo que es el ex penal García Moreno, tenemos esto como una alternativa, o más claro, una opción que no más les daban a los prisioneros, ya que debido a esto, los prisioneros, como bien dijeron mis compañeros anteriormente, era un sitio donde no se veía si era de noche o de día. Más claro, explícitamente, buscaban las drogas para en sí buscar eliminar el tiempo dentro de la prisión, ya que en el ejemplo del video de 360 vimos que los prisioneros, los PPLs, desayunaban y tomaban una dosis. Esto mismo se repetía en el almuerzo y la merienda. ¿Por qué? Porque ellos veían como una forma para en sí pasar los días hasta que llegue su libertad. Y aún así, hubieron casos en los que los PPL, ya saliendo de la cárcel, volvían a ingresar. ¿Por qué? Porque lo sentían su casa y su hogar. Entonces, imagínense ustedes qué impacto causó el ex penal García Moreno. Y creo que para cerrar en conclusión esto, queremos hacer llegar y hacer dar cuenta a las personas que nos estén viendo que debemos aprovechar nuestra libertad, que tenemos muchos derechos que muchas personas no tienen y debemos agradecer a Dios por tenerlo. Debemos vivir una vida digna, una vida sincera, una vida donde podamos nosotros ser mejores personas. Y con respecto al ex penal García Moreno, en sí el ex penal lleva una grande historia y unos grandes secretos que ninguno vamos a imaginar, que ninguno sabemos y nos llegamos a imaginar. Eso, muchísimas gracias, licenciado. Tenga un excelente día. Gracias.